de ahora en adelante estos horarios comencemos a ocuparlos siempre, ya sea para hacer ejercicio o para ir recordando cosas que de repente veo que cojean un poco en cosas que vienen de colegio, ¿sí? Para ir reforzando esa parte, ¿vale? Ya, Así que este horario, desde el receso, va a ser más que horario de consulta, horario de casi obligatorio para quien quiera ir repasando, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahora mismo, el día de ayer me di cuenta que la mitad no sabe cómo graficar esto, ¿sí? Así que eso vamos a partir haciendo. Vamos a hacer un PDF que se llame horario de consultas. Hoy día estamos a 13 de abril. ¿Sí? Me da risa que de repente me mandan correo los colegas y en vez de poner Horacio, ponen horario. Yo creo que el autocorrector los jode. Y es como, me llamo Horacio, por favor escríbanlo bien, no cuesta nada. Ya. Entonces, lo que quedó dependiente el día de ayer fue graficar esa función. ¿Sí? Eh, ¿Por qué lo vamos a ver ahora? Porque hay que recordar algunas cosas del colegio, como le había comentado. ¿Sí? Nosotros ayer definimos lo que era la gráfica de una función, ¿cierto? Eran todos los puntos del plano, en donde la segunda coordenada era la imagen de la primera, o era el resultado que se obtenía desde la primera, como le quieran llamar. Ya, entonces, primera cosa, ¿alguien se acuerda cómo se obtenía esa gráfica? Esa es pregunta fija de prueba, de PTU, en este caso. Antes era PCU, pero ahora es PTU. Yo me acuerdo que uno le podía dar valores que daban la raíz exacta. Sí, es una forma, pero hay otras formas más bonitas. ¿Cuáles son? Las vamos a ir recordando. ¿Sí? Vamos a hacer aquí un paralelo. ¿Qué pasaba si en una función nosotros reemplazábamos x por x menos h? Por ejemplo, x lo reemplazábamos por x menos 1, o x más 1, como sea. ¿Qué efectos Había que visuales multiplicar tenía por eso? menos uno. No. Esto lo que hacía era trasladar la gráfica en h unidades horizontales. eso es cuando se va como para la derecha. Exacto. Para la derecha o para la izquierda, dependiendo si nosotros sumamos o restamos algo. Traslada la gráfica en h unidades horizontales. ¿Ya? Y dependía del h si es que era para la derecha o para la izquierda. ¿Sí? Si nosotros restamos algo, o sea, el h es positivo, porque fíjense que está x menos h, ¿cierto? Si el h es positivo es porque al x le estamos restando algo. Ahí el movimiento es hacia la derecha. ¿Sí? Y si nosotros estamos sumándole algo al x, o sea que el h es negativo para que el menos con menos quede positivo, la gráfica se mueve hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, esa es una herramienta que uno tiene a la hora de graficar.
siempre que uno tenga funciones bien complicadas, tiene que tratar de escribirla de forma más simple y después ir jugando con las traslaciones. ¿Ya? Ese era un truco que se ocupaba bastante. Sí, le salía, por ejemplo, yo me acuerdo que les digo porque yo hice clases en preuniversitario. Le mostraban una función y les decían cuál de las siguientes gráficas representa mejor a la función que se demuestra. Y ahí ustedes tenían que manejar este tema de las traslaciones. ¿Cuál es la función más simple a graficar que está dentro de esa? Es la función raíz cuadrada. Esa es la función raíz cuadrada. Entonces ahora yo les pregunto, si yo el x lo reemplazo por x más 1, ¿qué es lo que va a pasarle a la gráfica? Va a cambiar. ¿Para dónde? Para la izquierda. ¿Para la izquierda? Por la derecha. A la derecha. No, hacia la derecha. ¿Para la derecha, seguro? O para, no, para arriba, ¿o no? Sí, más que No. seguro. ¿Para dónde dicen ya? Decídanse, ¿izquierda o derecha? A la derecha, Derecha. más que seguro. No, a la izquierda. Pues. Sabía. Y dijo que le sumaba, cuando se le sumaba era hacia la izquierda y cuando se restaba era hacia la derecha. Es que esto es lo que aparece en todos los libros. Les aparece x menos h y el h, pero si es que les complica el signo menos, piénsenlo así. Si ustedes le suman, es a la izquierda. Si ustedes le restan, es a la derecha. ¿Sí? Aquí, ¿por qué está cambiado? Porque aparece un signo menos. ¿Ya? Entonces, si nosotros le sumamos 1 al x, o dicho de otra forma, el x lo reemplazamos por x más 1, vamos a tener la misma gráfica, pero en este caso, va, al otro lado. Diciendo que era para el otro lado. Acá, ahí sí. ¿Sí o no? Ya, y ahora, otra pregunta. ¿Qué efecto tendrá sumarle un número a una función? Por ejemplo, yo aquí tengo la raíz de x más 1. Pero ¿qué pasa si uno le suma un valor? Va a subir en i. Va a subir en y. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos... ¿Estaba bien? ¿Sí? Sube en y. Cuando nosotros reemplazamos x por x menos algo, o x más algo, se mueve hacia los lados. Por otra parte, si nosotros a la función le sumamos o le restamos un valor, la gráfica va a ir subiendo o bajando. ¿Sí? Si nosotros sumamos un valor a la función, la curva se va a mover en k unidades, pero verticales. La gráfica se traslada k unidades verticales. ¿Sí? O sea, hacia arriba y hacia abajo. ¿Y cuál es la forma de razonar? Si se le suma algo, ¿sí? Entonces la gráfica se mueve hacia arriba. Y si se le resta algo, la gráfica se mueve hacia abajo. ¿Ya? ¿Vamos bien ahí o no? ¿Se acordaban de esas cosas? ¿O las habían visto alguna vez? Yo creo que no lo Probablemente había las visto. vimos, pero se me olvidaron. Sí, bueno, es que en el colegio a veces se ven, no en todos lados se ven, y No, cuando se ven súper a la rápida. no me Y suena. se ve como, vieron como un pincelazo nomás. ¿Sí? Ya, pero entonces, eso pues chiquillos. Esto se dan cuenta que es una buena herramienta porque ustedes pueden partir de una función bien simplecita y empezar a cambiar cosas. ¿Para qué? Para ver qué pasa con la gráfica. Ya, entonces,
Si a esta le sumamos 1, ¿qué es lo que va a resultar? La Y sube hacia arriba. Sí, pues, o sea, esta gráfica, que es la de la raíz de x más 1, pero Sube hacia arriba. Bueno, 1 hacia arriba. sube hacia arriba. Sí, claro, valga la redundancia. Sube o no. Sube. Sube nomás, sí. Ahí. Esta es la raíz de x más 1 más 1. ¿Sí? ¿Me creen o no me creen? Sí. ¿Sí? Veamos si es cierto, grafiquémosla en algún graficador. ¿Conocen el GeoGebra? Sí, profe. Ya, veamos, geogebra.org / graphics. Uy, no se puede encontrar como eso. A ver. Graphing, no era graphing. Graphing. Ahí sí. Ya, raíz de x más 1. Y todo eso más 1. Ahí está. ¿Dónde parte? ¿En qué punto? En el menos 1,1, ¿cierto? No, me corrió. Ahí está. Que fue más o menos lo que dije acá. Menos 1,1. ¿Ya? Y vamos a ver otra más adicional para ver las otras operaciones que le puedo hacer o las otras transformaciones que se le puede hacer a una función. Ahí nomás. ¿Qué pasaba? A ver si se acuerdan si yo el x lo cambiaba por menos x. O sea, si le cambiaba el signo a la x. ¿Qué pasaba geométricamente? Corría hacia la derecha. No, porque para correrlo hacia la derecha, Se le a la sumaba x uno. tengo que sumarle o restarle. Era como ¿Cierto? hacia abajo. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Era como que va hacia abajo. No. Si yo reemplazo x por menos x, lo que pasaba es que la curva se daba vuelta con respecto al eje y. O sea, en otras palabras, se hacía una simetría respecto al eje y. ¿Ya? Eso siempre va a ser así. Si ustedes cambian x por menos x en una función, van a tener una simetría con respecto al eje y. Miren, veamos la misma función. Dupliquémosla, duplicar entrada, pero le voy a cambiar la x por menos x, ¿vale? Es lo único que voy a hacer. La x la reemplazo por menos x. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando le cambié x por menos x?
¿Me escuchan o no? Su dirección fue hacia otro Sí, lado. profe, se invirtió. Se invirtió, ¿cierto? O sea, en otras palabras, el eje Y viene a ser como el espejo, ¿cierto? El eje Y es la que está en negro. Sí. Profe, ¿por qué pasa por el 2? ¿La suma Es de 1 más 1? porque... Sí, es por... No, porque cuando el X vale 0, claro, 1 más 1 es 2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, decir que haría X más 2, o algo así, ¿o no? No tiene nada que ver ¿No? con el X más 2. Dio la casualidad que dio ese punto nomás, ¿sí? La intersección puede ser cualquiera. Y lo que interesa en este caso... Vamos a... Ahí está. Lo que interesa es esto, que el eje Y es eje de simetría. ¿Sí? Esta era la curva original, y cuando yo le cambié la X por menos X, quedó esta que es la misma pero dada vuelta. ¿Sí? Entonces, esta era raíz de X más 1, y esta era raíz de menos X más 1 más 1. Lo único que se hizo fue cambiarle el signo a la X. ¿Ya? Y lo otro, ¿qué pasa si es que yo le cambio el signo a la Y o a la F de X? Profe, ¿me permitiría sacarle una foto un poquito a lo de arriba? Que ¿Sí? después voy a tener. Listo, profe, gracias. Ya. Entonces, si la Y la cambio por menos Y, o dicho de otra forma, le cambio el signo a la función completa, ¿qué pasará? Pasaría a Lo, ser dije- lo dijeron por el a chat. Se a refleja, la función completa. ¿sí? A la Y, po. Acuérdense que Y Por es, ejemplo, si está en positivo sería ser negativo. ¿sí? Y los negativos pasan a ser Positivo. positivos, ¿cierto? Se invierte Entonces, todo. exacto, esto es una simetría con respecto al eje X, ¿sí? Si no me creen, veámosla en la gráfica. Borremos una de las dos, o no, la desaparezco nomás. Ya, la misma F, pero le voy a poner un signo menos adelante. Ya, es lo único que le voy a hacer. ¿Sí? Ahí le estoy cambiando el signo a la Y, ¿cierto? Porque le estoy cambiando el signo a la función completa. ¿Qué pasó? Ahí están. Lo cambió en H, profe, ¿cierto? Sí, la G, o ya borremos la G si no la estoy ocupando. Ahí está. La H es la misma F pero con signo cambiado. ¿Qué fue lo que No pasó? como el espejo, pero en el eje X. Exacto, ¿cierto? Entonces eso es lo que estamos diciendo. Que si es que a una función le cambiamos el signo a todo, lo que vamos a tener es lo mismo, pero simétrico con respecto al eje X. ¿Ya? Entonces, estas 4 cositas son cositas que ustedes tienen que saber. Ahí está el repaso. Preguntan, ¿quedarían los mismos puntos, pero en la parte negativa? Sí y no. O sea, los que son positivos pasan a ser negativos, como lo decía un compañero hace un rato, y los que son negativos pasan a ser positivos. ¿Ya? No es que todos queden en la parte negativa. En este caso dieron todos en la parte negativa, pero no es así. Es simplemente que se dan vueltas. ¿Sí? Lo de abajo pasa hasta de arriba, y lo de arriba pasa hasta de abajo.
Ya que Matías preguntaba por el chat. Ya, entonces, dicho eso, esta gráfica, ¿cómo la podremos visualizar sin tener que graficarla en GeoGebra? O ver cómo se comporta. ¿Sí? Sí, esa es la idea. Que Dando ahora es valores. cierto. Podría ser dando valores, pero hay un análisis más Va a fuerte. ser abajo, profe, va a pasar por el cuadrante 3 y 4, Vamos a ver. Ya. porque Mire, está en negativo. lo que vamos a hacer es ir haciendo operaciones de las que vimos recién para construir esta función. ¿Ya? Lo primero que voy a hacer es partir graficando la función raíz de x, que es bien simplecita. Ahí está. Ahí está la función raíz de x. O si quieren le colocan y igual a raíz de x, como sea. Entonces, primera pregunta. ¿Cómo yo hago aparecer un 2 adentro de la raíz? Moviendo eso hacia la izquierda. Hacia la izquierda, justamente, ¿cierto? O sea, si el x lo reemplazamos por x más 2, significa mover en 2 hacia la izquierda. ¿Ya? Y esta sería la gráfica de x más 2 en raíz. ¿Sí? Ya, hasta ahí. ¿Queda claro o alguien no entendió algún paso? Profe, Y por la disculpe. I, ya, claro, mi compañero no es primero. No, no, bueno, ¿por qué, profe, partió del -2? Partir del 2. No, Porque del aquí está. -2, ahí, la gráfica a la derecha. Ah, porque cuando nosotros le sumamos algo, la curva se mueve hacia la izquierda. En esta misma cantidad. ¿Sí? Ah, ya, gracias. Entonces, este punto se movió en 2 para allá y quedó ¿en dónde? En el -2. ¿Sí? Ya. Hasta ahí, Profe, me tupí. Mire, dígame. estaba viendo la cuestión de arriba y dice h mayor que 0 se traslada hacia la derecha y h menor que 0 se traslada hacia la izquierda. Eso se podría traducir como si está sumando, se traslada hacia la derecha y si está restando hacia la No, izquierda. porque que el h sea mayor a 0 significa que aquí estamos restando porque hay un signo menos. ¿Sí? Por ejemplo, si el h vale 1, Ya comprendo, entonces, al ese sería reemplazarlo x. por menor o mayor, se está refiriendo a negativo o positivo. Sí, Ah, y cuando le pone, por Es ejemplo, decir, menor sería menos menos 1. exacto. sería así, po. Y al ser Ah, ya, h gracias. mayor que 0 significa h más 0, algo así. Sería h mayor que 0 sería x. Por ejemplo, h vale 1 sería x menos 1. Ya, es que esto de aquí es lo que les aparece en cualquier libro. Sí, aparece de esa forma. Por eso lo mostré así también. Pero para efectos prácticos es eso. Si ustedes suman, es a la izquierda. Si ustedes restan, es a la derecha. ¿Ya? Entonces aquí lo que estamos haciendo es sumar. Y como estamos sumando, es para la izquierda. ¿Sí? Esto, en la notación que aparece sería así, x menos menos 2. Este sería el h. ¿Sí? La notación estándar, por así decirlo. Eso no lo entendí. ¿Cómo? Lo que explicó recién no lo entendí. Ah, no, es que lo que expliqué recién es que el x más 2 es lo mismo que x menos menos 2, ¿cierto? Sí, sé que quizás es complicar un poco la cosa, pero así es como aparecen los libros. Porque Mi nosotros consulta necesitamos era, que... profe, ¿cómo uno sabe por dónde pasa por el I? Ah, no, da lo mismo. Si es solo un esbozo. Pero si tú quieres ver
ese punto, ¿cómo se saca? Sí. ¿Cómo se saca una intersección con el eje Y? Reemplazando ¿Y reemplazando qué cosa? con una tablita de X, y le podemos poner cualquier valor a X. Ponéis que el valor de la X es 0. Eso, más que cualquier valor, es con 0, ¿sí? La intersección con el eje Y siempre ocurre cuando el X vale 0. Y si el X vale 0 acá, ¿cuál es el resultado? 2. No, Ahí de raíz de 2. 2. Entonces, ahí intersecta el eje Y. ¿Ya? Entonces, se dice que va a ser, por un lado sería 2 y el otro también sería 2. ¿Por qué el otro En el también caso que 2? fuera en igual sería 2, ¿no? Es que eso te lo va Pasaría a por ir el dando. punto 2. No, pues en este caso pasa por raíz de 2. ¿Sí? Porque la curva se movió para la izquierda en 2 unidades. ¿Sí? Pero esto no es una línea recta para decir, ah, esto también se movió tanto para arriba. No, falso. Como se movió para allá, si ustedes quieren saber ese punto, lo único que tienen que hacer es que el X valga 0. Y ahí ver cuál es. Profe, cuando era Y, flechita menos Y, era simetría con respecto al eje X. Sí. Cuando Y podría hacer un reemplazamos. ejercicio con. Es Podría que hacer un este también ejercicio lo con el. tiene. No, Este pero con también, el K. Con K. Cuando se traslada a K unidades verticalmente. ya, Me confundí en agreguémosle eso. este, más 3. Ahí vamos a tener todo. Ya le puse un 3 para que, o si quieren con menos, nada, no con más. Ya, entonces, si nosotros reemplazamos X por X más 2, lo único que estamos haciendo es moviendo 2 hacia la izquierda. Si quieren conocer este punto, esta es la forma. La intersección con el eje Y siempre se obtiene haciendo que el X valga 0. ¿Sí? Reemplazando por 0. Eso. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre eso y esto? El signo de X. El signo de X. ¿Qué En pasaba ese, si yo le que en cambiaba el ese caso, signo a la X? correría en la X, pues, pasaría hacia la derecha y no a la izquierda. ¿Cuál derecha? Que me confundo. ¿Qué pasa cuando reemplazamos Pasaría X por hasta menos X? al lado positivo, Ya, lado positivo. Aquí estamos en el lado positivo. al 2 del lado positivo estaría. Ya, bien. ¿Y cómo sería la gráfica? Más o menos. Hacia, así yéndose hacia la izquierda. Exacto. Esto así. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos una función, ahí está la función, y reemplazamos X por menos X, lo que hacíamos era una simetría respecto a Y. ¿Sí o no? Profesor, me consulta, siempre tiene que pasar por I. No necesariamente. ¿Podrías tomar desde el 2 positivo hacia la derecha también? Ah, no, pues, no, en este caso no. ¿Por qué? Porque si yo tengo esto y quiero que el eje Y actúe como espejo, tiene que ser de esa forma. ¿Sí? Ujú. Porque, repito, cambiando X por menos X, esto tiene que ser un espejo. ¿Sí? Un eje de simetría. Y para que eso pase, tiene que haber un pedacito aquí, ¿cierto? Y que se vaya para allá. Para que esto coincida con esto.
y esto coincida con esto. ¿Sí? Entonces, por eso es para allá. Si esta parte en menos 2, el simétrico va a estar ¿dónde? En el 2. Por eso es que va el 2 aquí. ¿Sí? Entonces, fíjense qué es lo que hemos hecho. Raíz de x, reemplazamos x por x más 2, y nos quedó la raíz de x más 2. Después, le cambiamos el signo a la x y tenemos el raíz de 2 menos x, que esta es su gráfica. Este, comparado con este, ¿cuál es la diferencia? No está negando todo, o sea, no está haciendo negativo todo, sino ¿Y que solo es negativa la x. qué pasaba si a una función yo le ponía un signo menos adelante? Cambiaba todo adentro, Cambia lo completamente. invertía, abajo, se pasaba por invertía. abajo, así, se invertía Eso, hacia abajo. simetría con respecto, cuando nosotros reemplazábamos la y por menos y, o si no, esto f de x lo cambian por menos f de x, que es lo mismo, ¿sí? Lo que hacíamos era una simetría respecto al eje x. O sea, en vez de tenerla para arriba, la vamos a tener, pero para abajo. De este mismo 2, pero hacia abajo. Esta es menos raíz de 2 menos x. Raíz de 2. Pero y pasaría por menos raíz de 2 Exacto, pasaría en por el lado menos del raíz de 2. ¿Sí? Porque si este era raíz de 2, el simétrico es menos raíz de 2. ¿Sí? Porque vuelvo a repetir, esto es un espejo, chiquillos. Esto es un espejo. Entonces, todo lo que esté para arriba, ahora va a estar para abajo y con la misma forma. Si de aquí a acá hay raíz de 2, de aquí a acá también tiene que haber raíz de 2, pero como está para el otro lado, es con menos. ¿Sí? Ya. Y por último, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Que ahora se tiene que mover a la izquierda. A la izquierda. ¿Qué pasaba si nosotros le sumábamos algo al final? ¿Para dónde se movía? Hacia A la la derecha. No. Si nosotros el Vertical. El X eje Y lo se mueve hacia arriba. ahí sí. ¿Sí? Verticalmente hacia arriba. Entonces, eso tienen que tener presente. Si el X lo reemplazan por X más algo, se mueve para los lados. Pero si a toda una expresión se le suma o se le resta algo, ahí se mueve para arriba. ¿Sí? Porque aquí no le estamos sumando solo a la X, le estamos sumando a toda la raíz. Entonces ahora lo que estamos haciendo es a toda la función le estamos sumando 3. Y eso el efecto que tiene es que suba en 3 unidades. Si este punto era el 2,0, ¿dónde queda al subirlo 3 unidades? El 2,0 igual. No, aquí, por aquí, pero este Al punto, ¿qué 5, coordenadas tiene? 2,5, ¿no? No, 2,3, si lo estamos subiendo 3 unidades nomás. Ah, sí, son 3. ¿Sí? Ahí subió. ¿Ya? Y es exactamente lo mismo, pero más arriba. ¿Sí? Y pasaría por raíz de menos 1, No, de 1. tampoco. Entonces es menos raíz de 2 menos x más 3. ¿Cómo sacamos ese punto? El punto de intersección con el eje Y. Lo habíamos dicho hace un rato. Menos raíz de 2 más Menos 3. raíz de 2. Intersección con eje Y. Siempre, chiquillos, es hacer que el x valga 0.
Menos raíz de 2 más 3. Y eso nos queda y igual a menos raíz de 2 menos 0 más 3. En ese punto, ya que eso sería como 1,50 y algo. ¿Sí? ¿Por qué 1,50 y algo, profe? Haga la diferencia de menos 1,41, 42, bla, bla, bla. Va a ser como 1,58, no, sí, 58 y tanto. Y métanlo a la calculadora, si no me creen. Calculadora. Uno coma 58, 57, Y da 1,58, 57, 86, 86. 438. Y ahí eternamente, si la raíz de 2 es irracional, ¿cierto? Tiene infinitos decimales no periódicos. Pero da lo mismo, si es para hacerse una idea nomás. Ya, entonces, esta es la gráfica. Esta de aquí. ¿Sí? Veamos si es cierto. Metámosla al GeoGebra a ver si nos da lo mismo. Borremos estas. La función era menos raíz cuadrada de 2 menos x. Y todo eso más 3, ¿o no? Ahí está. La función, ¿dónde parte? ¿Cuál es el punto que llega más arriba? 2,3. 2,3, que es justo lo que habíamos dicho en la otra, ¿cierto? Que el 2 se movía 3 unidades hacia arriba, queda el 2,3. ¿Dónde intersecta el eje Y? 1 punto, ¿cuánto tenía que ser? 58 y algo. Y se dan cuenta que es más o menos por ahí por donde está pasando. 58 y algo. Ahí está. Sí. ¿Sí? Entonces nos dio la misma gráfica. Entonces, ¿cuál era la idea de este ejercicio? O sea, de este, sí, podría decirse ejercicio. Era o bien recordar estos conceptos de traslaciones y simetrías o aprenderlos, porque son bien importantes. ¿Ya? Yo creo que más aprenderlo. Quizá ahora no sean tan importantes, justo ahora no, pero más adelante de verdad que sirven un montón. ¿Sí? Porque sabiendo este tema de las traslaciones y las simetrías, después, por ejemplo, cuando quieran hacer planos, hacer dibujos más geniales, les va a servir caleta. ¿Por qué? Porque cuando ocupan software, hay un tipo de software que se llama, o sea, mejor dicho, que utiliza el dibujo paramétrico. ¿Y eso qué se hace? En vez de estar ustedes trazando curvas geométricas, trazan funciones. ¿Sí? Y para trazar funciones, ustedes tienen que saber más o menos cómo se van comportando. ¿Para qué? Para que al final peguen bien, para esas cosas. Entonces puede que a algunos no les sirva para nada, pero va a depender después de ustedes las líneas que vayan siguiendo. ¿Ya? A otros sí, les va a servir harto, a otros nada. Ya, ¿quedó claro, no? ¿Alguien se perdió en alguna parte? Este tenía todo. Tenía Para sacar el traslaciones I, profe, horizontales. ¿Cómo? es por raíz de 2. Para sacar el I es por raíz de 2. Para sacar el I. ¿A Sí. dónde acá? No, aquí Ujú. hacemos 0. El X vale 0. Y si el X vale 0, queda menos raíz de 2 simplemente más 3. Ah, ya no ¿Sí? capté el.
Y de hecho tenía que ser así porque fíjense, aquí está el menos raíz de 2, ¿cierto? ¿Qué pasa si este punto se sube en 3 unidades? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Cuál es el que debería quedar? Menos raíz de 2 más 3. ¿Sí? Ya, eso con respecto a materia que o estaban oxidados o tenías que aprender. Ya, este es algo base, ¿sí? Para estudiar funciones. Así que espero les haya servido. Traten de repasarlo, no sé, estos días para que no se les olvide. Ya. Y ahora vamos a ver uno que otro problema de la guía, ¿les parece? Como para ensayar los conceptos que vimos el día de ayer. Estudiemos dominio primero. La que es bien simplecita. Cuando dicen dominio se refieren al dominio maximal o al dominio natural, ¿sí? Que a veces no lo colocan, pero es lo mismo. ¿Cuántas hojas tiene esta cuestión? No, voy a crear un PDF aparte. Guía funciones. Ya, el dominio natural o maximal, ¿qué era? ¿Se acuerdan? No mucho, profe, la verdad. Aquí está. Del dominio maximal, si D es el conjunto más grande en el sentido de la inclusión, en donde f de x está bien definida. ¿Sí? O sea, son todos los valores reales que hacen que la función esté bien definida, ¿cierto? ¿Cuáles eran las restricciones usuales que había que hacer? Los denominadores no podían ser 0. Lo que está abajo de raíces de índice par también tenían que ser, en este caso, mayor o iguales que 0. Y esto, argumentos de funciones logarítmicas mayores que 0. ¿Ya? Pero eso va a ir saliendo más adelante. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. En este caso, esta función, ¿qué problema podría presentar? Los positivos, y no me acuerdo. Ojo, el dominio también nosotros lo podemos escribir como conjunto. ¿Ah? Todo lo que está en palabras, en la definición, se reduce a eso en símbolos. Son los x en R tal que f de x está en R. Esto es lo mismo que está dicho con palabras, solo que escrito con simbología matemática. Las raíces. ¿Qué tenía que pasar con su argumento? Tenía que ser mayor o igual a 0, ¿no? Exacto, ¿cierto? Entonces, para que la raíz esté bien definida, lo de adentro tiene que ser mayor o igual a 0. El 3 medio al infinito positivo no sirven, creo. O sea, según yo. Entonces, aquí, sí, pues, ¿cómo se saca eso? Tendríamos que resolver la inecuación, simplemente. Sumamos 2x en ambos lados. Dividimos por 2. ¿Qué pasaba cuando dividíamos por un positivo? Quedaba igual. positivo. Quedaba igual la desigualdad. ¿Sí? Ya. Y eso escrito como intervalo. ¿Cuál será? Los números positivos desde el 3 medio en adelante, contando el 3 medio, ¿no? Ya. Estamos de acuerdo en que se cuenta el 3 medio, pero ¿para dónde? ¿Para la izquierda o para la derecha? Hacia la derecha.
De la Y a izquierda. la izquierda hacia la izquierda, porque el x es menor o igual que 3 medios. es el menos infinito, coma 3 medios. Exacto. Menos Sí, infinito. corchete más cerrado, 3 medios. corchete abierto, Pierde menos el 3 infinito, medios. 3 medios cerrado. Exacto. ¿Ya? Profe, Entonces aquí eso, usted está poniendo los que no sirven, ¿cierto? los que sirven. Ah, por eso yo estaba diciendo los que servían. Ah, Ahí sí, está. pues no, porque siempre Estaba el medio dominio son confundido. los que sirven. ¿Sí? Ya, no importa. Ya. Entonces siempre uno tiene que ir por lo que sirve. O sea, podría poner lo que no sirve, pero eso es lo que después no hay que considerar. ¿Sí? En este caso, esto es lo que sirve. ¿Sí? Profesor, ¿cómo era cuando cambiaba, por ejemplo, de mayor o igual que algo a menor o igual que algo? ¿Cambiaba cuando pasaba sumando? ¿O cómo Cuando, era? cuando multiplicamos o dividimos por negativos, ahí se invierte. Es la única vez. Ahí se invierte. Ya. ¿Sí? Multiplicar o dividir por negativos. Porque si multiplicamos o dividimos por positivos, queda igual. Si sumamos y restamos, queda igual. ¿Ya? Cuando multiplicamos y dividimos, no. Por negativos. Ni siquiera por cualquiera. Por Por negativos. negativo. Ahí se da vuelta. Si se suma, se resta igual. Si se suma y se resta, queda Queda igual. igual. ¿Sí? Ya. Ya. ¿Dónde estábamos? Acá. El B. Este tiene más cosas. Ya, solución. Este lo vamos a ir escribiendo un poco más formal para que se vayan acostumbrando. Ya la definición matemática es esta, que es lo mismo que dijimos en palabras. ¿Sí? Y ahora viene la pregunta. ¿Cuándo esto está bien definido? Cuando el denominador es mayor a 0. ¿Mayor a 0? Cuando no puede ser 0. Cuando ya, ¿cierto eso? Cuando el denominador no puede ser 0. O sea, vamos viendo, la raíz de x más 4 no puede ser 0. La raíz de x menos 1 tampoco puede ser 0, porque si 1 es 0, el producto es 0. ¿Qué más? Son varias condiciones que tienes que Que no cumplir. deben ser negativos. No deben ser ¿Qué, negativos. qué cosa? Las raíces. Los argumentos de las raíces, ¿cierto? X más 4 tiene que ser mayor o igual a 0. X menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque dentro de la raíz no pueden ir negativos. Profe, ¿por qué ¿Y mayor el o X más 3 igual? igual, profe? El X más 3 igual debe ser eso. Ya es que alguien, ¿por qué mayor o igual? Porque la raíz de 0 sí está definida. Pero si fuera 0 en el denominador no serviría. Exacto, ¿sí? Es que tú lo que estás diciendo es esto, que estas dos cosas combinadas me da en realidad x más 4 mayor estricto que 0, ¿cierto? A eso voy, po, porque como le Justamente, puso igual, ¿sí? igual a 0 no debería ser igual. Sí, pues, pero aquí está puesto, ¿sí? Si Ya. alguien lo La quiere regla es colocar así, directamente, pero no se debería considerar, ¿no? sí, pues ya, y entonces habían dicho en el numerador también, el argumento no puede ser negativo. Como alguien bien dijo recién, esto en realidad uno lo podría simplificar un poco, diciendo, si esto no puede ser 0, entonces lo restringo acá y listo. X más 4 mayor estricto que 0, porque si fuese 0, el denominador se anula. X menos 1 también, estricto, mayor a 0, porque si fuese 0, el denominador se hace 0. ¿Y qué pasa con el numerador? No existe. Ahí sí puede ser 0, ¿cierto? Ahí no hay problema. Ah, sí. Pero tiene que ser, no puede ser negativo.
¿O si Exacto, puede? la única condición. No, no puede ser negativo. Pero sí puede ser cero o positivo. ¿Sí? Ya. Y ahora veamos qué conjunto es el que cumple las tres condiciones. Hagamos un dibujo. ¿Sí? Porque estas condiciones tienen que cumplirse todas. ¿Sí? Y si tienen que cumplirse todas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Unir o intersectar? Intersectar. Intersectar, ¿cierto? La intersección nosotros buscamos cuando se cumplen todas a la vez. Ya. De aquí, ¿cuál es la solución? X es mayor que X mayor a menos 4. menos 4. 4. Entonces ya, menos 4, 1 y menos 3. Aquí está el menos 4, el menos 3 y el 1. ¿Ya? Son los tres valores que van a salir. X mayor que menos 4. Ahí está. Se dan cuenta que las desigualdades, chiquillos, los van a seguir hasta el final de sus carreras. Después en cálculo multivariable, también van a tener que trabajar un montón con desigualdades. Así que si no la aprendieron o quedaron débiles ahí, aprovechen de reforzar ahora. Después uno se olvida y no lo hace. Esta, ¿qué solución tiene? X mayor que 1. X mayor que 1, ¿cierto? O sea, del 1. Ahí está. Y la tercera, ¿qué solución tiene? X mayor que menos 3. Mayor o. X mayor o igual que menos 3. Entonces en este caso sí lo consideramos. Ya, y la intersección, ¿cuál es? Del 1 al infinito. Sin contar Del el 1 1. al infinito. Exacto. Ya, ese es el dominio de nuestra función. ¿Sí? ¿Quedó claro o no? ¿Y qué pasaría con el menos 4, profe? Es que el menos 4, ya, de partida hace 0 el denominador, así que no puede ser. ¿Sí? Ahora, los valores que están aquí al medio, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con ellos? Harían negativo alguno de alguna Exacto, raíz. por ejemplo, no sé, pues el menos 3,5, si tú lo reemplazas acá, esta raíz no está bien definida, ¿cierto? Que es raíz de un negativo. Y de hecho acá ni siquiera daría raíz de un positivo. ¿Sí? Entonces por eso es que uno tiene que tomar la intersección, porque tiene que cumplirse todo a la vez. ¿Sí? ¿Cómo, profe? Mire, Que tiene, lo entendí que menos 4 no puede ser porque porque hace haría 0 esto. 0, ¿Sí? ¿sí? Pero por ejemplo el menos 3, El menos ese 3, daría 1. Ese daría 1. daría, sí, Pero pero ¿y este? sería menos 4. Ah, sí, Ya sí, sí, está, sí. ¿sí? Entonces eso es lo que pasa. Cuando tú no tomas la intersección de todo, hay raíces que no van a poder calcularse. ¿Sí? Porque aquí se pueden calcular las tres raíces, y eso es lo que uno está buscando. ¿Sí? En esta parte pueden calcularse solamente dos de las tres. ¿Sí? Hay una que no se puede calcular. Y en este pedacito hay una sola que se puede calcular, y las otras dos no. ¿Ya? Ya, ¿Sí profesor. o no? Sí, sí. Ya. La E, La D. no, la D no, porque no hemos visto esa materia todavía. Las funciones por tramo. Así que hay varias funciones especiales que vamos a ver y que eso lo vamos a comenzar el día de mañana.
Mañana comenzamos con funciones especiales. Hoy día lo que vamos a hacer es estudiar inversa en la tarde. Ya, esa función. Solución. Profesor, una consulta. ¿Se Dígame. podría juntar x elevado al cuadrado con el otro x elevado al cuadrado? No, porque hay productos. Tendríamos que resolver de todos los productos. ¿Sí? Para poder juntarlos. Se pueden juntar cuando hay sumas, ¿sí? Cuando hay pura suma. Ahí uno reduce términos semejantes. Eso es lo que se hacía, ¿ya? Pero cuando hay productos no se puede. Ya, aquí, ¿hay problemas con raíces? ¿Hay alguna raíz cuadrada? No, No, entonces eso ya nos saltamos. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener? Un que no debe denominador ser distinto de abajo. cero. Que el denominador sea distinto de cero, ¿cierto? Y para que esto sea distinto de cero, ¿qué tiene que pasar? Que ninguna de cero en su Ninguno de los respectiva factores de cero. paréntesis. En Exacto. su respectiva paréntesis. O sea, x cuadrado menos 4 tiene que ser distinto de 0 y x más 5 tiene que ser distinto de 0 y x cuadrado más 5 tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Donde él haría todo. Ya. ¿Qué significa que x cuadrado menos 4 sea distinto de 0? Que puede tener un resultado menos cero. O sea, Que tiene, que que tiene no que sea ser cero. mayor que 0. O menor igual, No. po. Mayor o... Más específico. Puede No ser. tiene que ser. Que No X tiene no puede ser 2, que X no tiene Puede que ser ser 2. 2. ¿Y Menor qué igual más? a 2. ni menos 2 tampoco. Ahí esa es la respuesta, ¿sí? Chicos, la desigual, o sea, es que no se llama desigualdad esto, la no igualdad, ¿sí? Se trabaja igual que la igualdad. O sea, ustedes sacan x cuadrado distinto de 4, sacan raíz cuadrada, les queda que el x distinto de 2 y de menos 2. ¿Ya? Entonces, x es distinto de 2, x es distinto de menos 2. La segunda, para que x más 5 sea distinto de 0. El x, ¿quién no puede ser? Menos Menos 5. 5. Distinto de menos 5. ¿Ya? Y la última, esta, Raíz de 5. Sí, piénsenlo un no tengo poquito más. idea. ¿Cómo no tiene idea? Ya. Espere. Ya, ¿cuándo eso es distinto de 0? El x. ¿Qué tiene que pasar con el x? Tiene que ser distinto de menos 5 y más 5. No, De raíz de 5. tampoco. Escríbanlo, chiquillos. Si es que tienen dudas, escríbanlo. X cuadrado más 5 distinto de 0. X cuadrado distinto de menos 5. Uy, ¿qué pasó ahí? Hay que poner la raíz. Pero el x cuadrado puede ser menos 5 en algún caso, ¿o no? ¿Qué No, sabemos de los números al cuadrado? Son siempre No eleva al mayores o cuadrado iguales que 0. positivo. ¿Sí, po? O sea, esta condición en realidad no nos está diciendo nada. Esto siempre va a ser distinto de 0. Porque si a un número mayor o igual a 0 le sumo 5, ¿puede dar 0? No. No.
Entonces, esa Sería condición diferente si no el, entrega el 5 información. estuviera negativo, ¿cierto? Exacto. Como acá, po. Acá está menos 4 y ahí sí. Pero acá está más. Entonces nos entrega más restricciones o más información. O sea, nosotros perfectamente nuestro dominio lo podríamos cerrar ahí, porque lo otro se cumple siempre. Siempre x cuadrado más 5 es distinto de 0. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? No, ¿No? Nosotros no, queremos pero que... no. Sí, no se lo explico. Nosotros queremos que esto no sea 0. Y para que eso no sea 0, el x no tiene que ser ni 2 ni menos 2. Queremos que esto no sea 0. Y para que no sea 0, el x no puede ser menos 5. Y queremos que esto no sea 0. ¿Sí? Ya, pero esto nunca es 0, independiente del valor de x. Por ejemplo, acá si tú reemplazas x por 2, te da 0. Así que el x no puede ser 2. Tú reemplazas x por menos 5, te da 0. ¿Sí? Así que el x no puede ser menos 5. Pero en este, el valor que tú insertes te va a dar distinto de 0. O sea que no hay que restringir nada. ¿Sí? Aquí tú pones x igual a ¿Por qué no menos puede dar 5, 0, profe? porque x cuadrado es siempre mayor o igual a 0. Y si yo le sumo 5, siempre va a dar mayor o igual a 5. O sea, nunca va a ser 0. ¿Sí? O si no, haz la prueba. Intenta resolver la ecuación x cuadrado más 5 igual a 0 y eso no tiene solución. ¿Sí? No es como este, por ejemplo. Si tú haces x cuadrado menos 4 igual a 0, encuentras que el x es más o menos 2. O sea que esos valores de x no pueden ser. En este de acá, haz la prueba. Resuelve esa ecuación, x más 5 igual a 0. Te queda x igual a menos 5. O sea que este valor no lo puedes Menos tomar. 5. ¿Sí? Porque te hace 0. Pero esto de acá no tiene solución. O sea que no tienes que quitar nada. ¿Sí? Nunca es 0. Eso está diciendo. ¿Sí ahí sí o no? ¿O no todavía? Sí, sí, profe. Usted mejor. Ya pues entonces nos queda que el x no puede ser 2, el x no puede ser menos 2 y el x no puede ser menos 5. De aquí no sacamos ninguna restricción adicional. ¿Cuál sería el dominio entonces? ¿Cómo lo escribimos? Los reales y eliminan los que no se pueden, ¿no? Exacto, ¿cierto? ¿Y el 0? Ah, no, 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 son los anteriores. Ya, esto significaba el conjunto que tiene el menos 2, el 2 y el menos 5, ¿cierto? Entonces, el dominio son todos los reales salvo esos tres valores. ¿Ya? Profe, ¿por qué puso un negativo antes? Porque le estoy quitando. ¿Sí? A un conjunto, al conjunto de los números reales, le estoy quitando esos El tres menos elementos. 2, el 2 y el menos 5. Sí. ¿Ya? Ese sería el dominio. Ese sería el dominio. El intervalo. Es que aquí no lo podemos escribir con, o sea, se puede escribir como intervalo, pero queda muy largo. Uno lo tendría que escribir como del menos infinito hasta el menos 2, sin incluir, unido, del menos 2 Sí, eso mismo hasta el estaba menos, pensando. del menos 5, perdón, del menos 5
al menos 2 unido del menos 2 al 2 unido. Ya queda súper largo, El por 2 eso más es mejor infinito. escribirlo con la diferencia. ¿Sí? Se dan cuenta que estamos dejando afuera el menos 5, estamos dejando afuera el menos 2 y estamos dejando afuera el 2. ¿Ya? Pero es más simple eso. Siempre es más simple cuando tenemos valores puntuales que hay que sacárselos con una resta. ¿Ya? Ya, chicos, ¿alguna duda? No, profesor. Ya, pues entonces lo dejamos ahí, por hoy. ¿Sí? Vimos un poco de las propiedades gráficas de las curvas y calculamos un par de dominios. Con eso tenemos por hoy. ¿Vale? Vale, profesor. Ya, nos vemos en la tarde. Esto está grabado, así que lo subo en un ratito.